¿no? Hoy vamos a tener una clase, un devocional bastante bueno, creo yo. Y quiero preguntarles, ¿cuál es su personaje favorito de la Biblia? A ver, David, si me puedes ayudar permitiendo que puedan abrir sus micrófonos, o también lo pueden escribir en los comentarios, ahí los puedo leer. Pero, a ver, cuéntenme, ¿cuál es su personaje favorito de la Biblia y por qué? Pero obviamente no vamos a tomar en cuenta a Jesús, porque imagino que aquí todos vamos a poner a Jesús, ¿no? Pero bueno, después de Jesús, ¿cuál es tu personaje favorito de las Escrituras? Ya pueden hablar, hermanos, ya pueden reactivar. Y bueno, de paso comento, a ver, en uno favorito aparte de Jesús sería Daniel. Daniel es uno de mis personajes favoritos, de verdad, porque es un gran ejemplo, creo que para jóvenes y en tiempos difíciles. Pues para mí sería Daniel. Ah, excelente. Gracias, David. A ver, ¿quién más? Ahí están pensando, los veo. Yo siento que ahorita que haces la pregunta, para mí es David, en la etapa donde era perseguido por Saúl, por cómo se mantuvo fiel a Dios a pesar de todas las dificultades. Ese David de esa etapa es el que me encanta. Muchas gracias, Alicia. Gran personaje, David, ¿no? A ver, ¿alguien más por aquí? Ojo que quién es su personaje favorito, no su jugador favorito, ¿no? Pues como estamos en las eliminatorias, no se me vayan a confundir ahí. A ver, ¿quién más? Yo puedo comentar. Claro que sí, Tania. Hola, Ray. A mí me encanta Caleb. Me gusta mucho su actitud, su confianza en Dios. Me gusta que ve lo positivo. Gran personaje, ¿no? Caleb. Gracias, Tania. Qué bueno verte. Te envío un abrazo, Igual, hermana. igual. A ver, por aquí también están escribiendo en los comentarios. Vamos a leerlos. A ver, por aquí Andrés nos dice, pues Daniel, por su fe, por creer siempre en Dios y no dejarse contaminar. Y su manera de hablar siempre era continua y con respeto y tampoco se dejó llevar por otras costumbres. Saludos, Ray, qué bueno verte. Igual, mi hermano, te envío un abrazo. A ver, por aquí Philip nos pone el rey David por su corazón moldeado por Dios. Muy bien. A ver, Anabel nos dice Ruth, una mujer compasiva que ayudó a su suegra y muy trabajadora. Sí, también, ¿no? Hay muchas mujeres de fe en las escrituras. Gracias por mencionarlo, Anabel. A ver, por aquí Gonzalo nos dice, para mí el rey Salomón porque pidió sabiduría. Wow, increíble. Gracias, Gonzalo. Ok, uno más. A ver, ¿quién más quiere compartir? Puede abrir su micrófono y aquí lo escuchamos. A ver, Rubén, cuéntame, ya te veo a ti que quieres compartir, vamos. No, yo quería compartir, sino que quería darle las oportunidades a los demás, pero qué gusto, Ray. Saludos a Beatriz, a los hermanos allá por Perú. No, a mí me gusta mucho y siempre me ha impactado José. La historia de José siempre me ha parecido como, ¡ay! Y a veces me he puesto a pensar, yo no aguantaría tanto así como él, pero creo que si él es un ejemplo, pues se puede seguir. Me gusta mucho él. Gracias, Rubén. Te quiero mucho, amigo, qué bueno verte. Te envío un abrazo. Ok, en la Biblia tenemos, ¿no? Muchos personajes. Realmente podríamos pasar la noche aquí. Y si desean, pueden seguir poniendo en los comentarios ahí su personaje favorito de la Biblia después de Cristo. Pero para mí, yo les voy a compartir uno de los personajes que en estos últimos 2 años se ha vuelto uno de mis favoritos, es Abraham. Justo durante los últimos meses, aquí en la iglesia de Lima, Perú, hemos venido predicando los domingos, o estamos predicando acerca del libro de Génesis. Justo el día domingo que pasó, abarcamos el capítulo 19, y es realmente increíble la vida de este hombre, ¿no? Recuerdo cuando estudié las escrituras, recuerdo mis primeros meses como discípulo, escuchaba mucho de Abraham en las prédicas,
muchos hermanos lo mencionaban, ¿no? Y Abraham pues se le conoce como el padre de la fe. Pero para mí hay una parte muy, muy especial de cuando Dios lo llama a este hombre. Y vamos a ir, por favor, a Génesis, al capítulo 12, en el versículo 2 al 3. Vamos a Génesis capítulo 12, del versículo 2 al 3. Bueno, antes de ir a la escritura, nos habíamos preparado para que esta noche mi esposa pueda compartir conmigo. Hemos preparado la clase juntos incluso. Pero bueno, lamentablemente, al menos hasta el momento, parece que no va a poder estar. Lo que pasa es que hoy en la mañana a mi hijita le tocó 2 vacunas. Entonces, bueno, está un poquito sensible. Parece que está haciendo un poquito de calentura y bueno, habíamos traído a mi cuñada para que la pueda cuidar y todo, pero bueno, está un poco difícil. Ya si mi hijita suelta un poco la mama, seguramente que mi esposa llega en un momento, pero en caso no, ella pide las disculpas, ¿no? De no poder estar esta noche con ustedes. Así que bueno, Génesis capítulo 12, del versículo 2 al 3. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 12 del 2 al 3. Bueno, vamos a leer desde el 1. Vamos a ir desde el 1. Ok, la Biblia dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Sin duda, cuando hablamos de Abraham, hablamos de uno de los personajes más importantes de la Biblia. Abraham es uno de los héroes en la fe más mencionados en el Nuevo Testamento. Incluso Jesús, en una de sus parábolas, lo menciona, ¿no? Habla de él. Ahora, es indiscutible que Abraham en la historia de la Biblia, en la historia del judaísmo, en la historia del cristianismo, es un hombre que tiene un lugar bastante privilegiado. Dios llama a este hombre y le da una serie de promesas que realmente a ningún otro hombre en la época se le dio, ¿no? Obviamente, Abraham responde por fe, pero responde por fe a lo que Dios le había dicho. Le dice, voy a formar a partir de ti una gran nación, te voy a bendecir, voy a hacer famoso tu nombre, ¿no? Incluso la bendición que iba hacia Abraham, o sea, iba a ser algo tan grande que incluso iba como a afectar a terceros. A quien bendiga a Abraham, Dios lo iba a bendecir. Y a quien sea su enemigo, a quien maldiga a Abraham, Dios también le iba a dar exactamente lo mismo. Ahora, es increíble realmente la vida de este hombre. Esta noche no voy a abarcar la vida de Abraham, pero lo que quiero tomar de esta parte de la escritura y con lo que quiero iniciar esta mañana es que Dios, a partir de las promesas que le da a él, lo pone en un lugar realmente muy especial. Lo pone en un lugar que ningún otro hombre en la tierra podía tener en ese momento. Ahora, ¿qué tal cuando pensamos en nosotros los cristianos? ¿Qué tal cuando pensamos en nosotros los discípulos? Porque muchas veces leemos estos pasajes y bueno, obviamente nosotros no somos Abraham, ¿no? Abraham tuvo sus promesas, pero ¿qué tal nosotros?
¿Qué tal nosotros y las promesas que sí tenemos en las Escrituras? ¿Será que nosotros los cristianos tenemos un lugar de privilegio? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Alguna vez han pensado cuál es su posición delante de Dios? ¿Cuál es su posición en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y un pasaje que a mí me anima mucho, realmente me anima y me llama a estar en el lugar que realmente me corresponde, es Efesios capítulo 1, del versículo 11 al 13. Vamos a ir ahí. Efesios capítulo 1, del 11 al 13. Ok, cuando voy a leer esta escritura y algo que deseo que puedan hacer es que al leer yo este pasaje, ustedes se puedan poner ahí en primera persona, ¿sí? Vamos a leerlo, versículo 11, por favor. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Y ahí puedes poner tu nombre, ¿no? David, Rubén, Marcelo, Josué, Alicia, Philip, Andrés, Daya, Brian, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? Los 32 que estamos participando esta noche. En Cristo, Dios nos ha escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su buena voluntad. Y Él ha querido que nosotros, y aquí nuevamente, ¿no? Los que estamos aquí, nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo Jesús, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él ha prometido. Este es un pasaje, hermanos, que realmente a mí me anima mucho. Creo que es un pasaje realmente muy poderoso que nos lleva a ver en qué lugar nosotros nos encontramos, en qué lugar nosotros estamos. Como cristianos, Dios nos ha puesto en un lugar de mucho privilegio, realmente. Dios nos llama, Dios nos busca, y gracias a su palabra respondimos a ese mensaje. Nos arrepentimos y nos bautizamos. ¿Ya hace cuánto tiempo? ¿20 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿1 año? ¿Unos meses? Pero lo cierto es que al responder a ese mensaje, estamos en un lugar de mucho privilegio. Y si se ponen a pensar, en un lugar que otras personas en este mundo no están. ¿Cuántos discípulos hay de Cristo en Ecuador? ¿Cuántos somos aquí? Somos 32. ¿Cuántos son aproximadamente en la iglesia de Ecuador? Unos 300, ¿verdad? Y un poquito más, ¿no? Probablemente por ahí hayan un poco más de discípulos por el Ecuador, ¿no? En otras ciudades, discípulos de otros lugares que aún no conocemos, pero ¿cuántos habitantes tiene solamente la ciudad de Quito? A ver, alguien que me ayude por aquí. ¿Cuántos habitantes hay en Quito? ¿Cuántos habitantes hay en Ecuador? Ahí lo pueden escribir por ahí, yo lo leo en un momento. Yo te digo. Por favor, Anabel, a ver. En Ecuador. ¿Cuánto?
Ecuador completo unos 15 a 16 millones y en Quito allá vamos a estar por los 2 millones, rodeando los 2 millones. Wow, es una población muy grande, ¿no? Imagínense, 2 millones, 15 millones en todo el Ecuador y va a ir creciendo todavía más. Pero fíjense, bueno, aquí Alicia me pone ya con datos más exactos, ¿no? 2.011 millones en el 2020. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Entonces, fíjense, entre tantos habitantes, 300 discípulos, 350, un poco más. Wow. Eso realmente, cuando yo pienso en eso, digo, bueno, primero gracias Dios por escogernos, realmente. Pero gracias Dios por también darnos tus promesas, porque fíjate que de la misma manera como Dios le dio promesas a Abraham, Dios también nos da promesas a nosotros. Dice que Él ha querido que seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Wow, eso realmente es increíble. Nos ha permitido que lo alabemos y dice al inicio en el versículo 11, para que tuviéramos parte en su herencia. O sea, quiere decir que al ser llamados y ser rescatados, inmediatamente accedemos a una herencia de parte de Dios. No solamente eso, sino que también accedemos a un sello y nos convertimos en propiedad de Dios. Y lo ha hecho por medio del Espíritu Santo. Eso realmente, no sé cómo es para ti, pero eso, hermanos, a mí me anima mucho. O sea, que entre tantos millones de habitantes, Dios se haya fijado en mí, que entre tantos millones de habitantes, que Dios se haya fijado en ti. Y a veces nos podemos ver y bueno, podemos pensar, ¿no? Pero bueno, ¿qué será que Dios vio en mí? Y la respuesta es, bueno, Dios tiene mucha misericordia realmente. ¿Cuántas personas en estos 20 y tantos años que tiene la iglesia en Quito, Ecuador, con cuántas personas se estudió la Biblia? Uf, realmente con muchas. ¿A cuántas personas se les dio una invitación para que asistan a la iglesia? Realmente con muchas. Pero es de mucho privilegio que Dios haya movido en ti algo para que puedas responder a ese mensaje. Realmente, y ahí viene una reflexión de mi parte. ¿Cómo no disfrutar de nuestro cristianismo si somos privilegiados? Ahora, la clase se llama ¿cómo no disfrutar de ser solteros? ¿Cómo no disfrutarlo? Si entre tantos solteros que hay en el Ecuador, ustedes son hijos de Dios. Si entre tantos hombres y mujeres, ustedes tienen la oportunidad de relacionarse con Él, de tener el Espíritu Santo. Realmente es una posición de mucho privilegio. Pero ahora, y aquí quiero dejar algo claro, ¿no? Esto no quiere decir que en nuestra vida no vamos a pasar por dificultades. Abraham las pasó, David las pasó, José las pasó. Nuestros personajes favoritos de las Escrituras pasaron momentos de mucha dificultad. Pero piensen algo, eso nunca los llevó a perder el lugar de privilegio que tenían delante de Dios. El hecho de que Abraham en el camino haya pecado, el hecho de que Abraham en el camino aún se haya equivocado, haya cometido errores, o el hecho de que en el camino Abraham haya pasado dificultades y peripecias, eso no quiere decir que las promesas se le fueron quitadas, sino que Abraham, a pesar de todas esas dificultades, él permaneció ahí, aferrándose a las promesas que su Dios le había brindado. ¿Cómo no disfrutar de nuestro cristianismo?
Ahora, con mi esposa estuvimos apuntando algunos privilegios que tenemos como cristianos. Y aquí les voy a mencionar algunos que para nosotros son los más resaltantes. Probablemente para ti, tú le puedes agregar muchísimos más. Pero nosotros anotamos 5. El primero, el conocer y entablar una relación con nuestro Creador. Fíjate en algo, Dios no solamente nos salva, Dios no solamente nos perdona, sino que nos da la oportunidad de poder conocerlo. Nos da la oportunidad de poder ir a Él, de poder entablar una relación con Él, comunicarnos con Él, escucharlo a Él. Otro privilegio, y la verdad que esto para Beatriz y para mí es algo realmente muy, pero muy importante. La iglesia. Wow, eso realmente, hermanos, yo les tengo que decir, yo no conozco en mi vida, en mi sociedad, en mi ciudad, en mi país, yo no conozco un lugar en el que se viva lo que vivimos nosotros como iglesia. Hay clubs muy bonitos en mi país, muy, muy bonitos. Hay iglesias muy grandes también, muy bonitas, a las que he tenido la oportunidad de asistir. Pero quiero decirles que yo nunca he visto algo de lo que se vive en nuestra comunidad, en nuestro movimiento. Yo recuerdo cuando César me pidió, me dijo, Ray, vas a viajar a Ecuador, mira que va a ser el aniversario y van a estar invitando muchas personas, así que bueno, hemos decidido que vayas, ¿no? Y yo, chévere, ¿no? Y en mi cabeza estaba como, voy a ir con César, pero me dijo, no, vas a ir solo. Yo tenía en ese tiempo menos de un año de cristiano. Tenía, creo que 19 años, si no me equivoco, estaba por ahí. Nunca había viajado solo a ningún lugar. Nunca había viajado solo, mucho menos al extranjero. En realidad era la primera vez que iba a salir al extranjero, era la primera vez que me iba a subir un avión y cuando llegué y cuando estuve entre ustedes, o sea, realmente el amor que me dieron, o sea, me conmovió mucho. O sea, yo estaba sorprendido, porque bueno, yo decía, bueno, la iglesia, aquí mis hermanos de Perú, y lo que vivía era increíble, pero llegar a otro lugar en donde nadie me conoce, en donde nunca me han visto, y que me reciban con ese mismo amor del que me tienen mis hermanos aquí, o sea, realmente eso fue, o sea, es algo que en mi vida me ha marcado mucho como discípulo. Yo creo que por eso yo le tengo tanto aprecio a la iglesia de Ecuador, le tengo tanto cariño. Yo tengo por aquí mi taza, tengo por aquí mi camiseta, y yo siempre estoy orando por ustedes, siempre estoy preguntando cómo está la iglesia allá, tengo comunicación con muchos de ustedes hasta el día de hoy, y ese amor, hermanos, como les digo, no se vive en otros lugares. He tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades y a otras iglesias, pero el amor que se vive en la iglesia de Ecuador es realmente muy, muy especial. Y se los quiero compartir ahora con ustedes como alguien que no vive ahí y como alguien que llegó y que ve la fe de ustedes. O sea, realmente es un amor increíble. Entonces, pienso, qué privilegio que tenemos en Dios de lo que es la iglesia. Otro privilegio que anotamos, el relacionarnos unos a otros. Esa profundidad, ¿no? De poder aperturar nuestro corazón en diferentes momentos de alegría, en momentos de dolor, en momentos de unidad. O sea, el relacionarnos como iglesia realmente es un privilegio muy, muy grande que tenemos. Otro privilegio que anotamos, el poder servir en ella, el poder poner sobre la iglesia los dones que Dios nos ha dado. El poder servir en el coro, el poder servir como mujeres, el poder servir como líderes de charlas,
el poder servir como predicadores, el poder servir como los hermanos que están preparando la Santa Cena, como los hermanos de la junta directiva. O sea, realmente el poder servirnos unos a otros. El poder servirnos invitándonos en citas. El poder servirnos yendo a animarnos unos a otros. O sea, realmente eso es un privilegio que tenemos delante de Dios. Pero no solamente el servirnos, sino también el que nos sirvan. Realmente se siente muy, pero muy especial. Y otro privilegio que anotamos con mi esposa fue el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos guía, ese Espíritu Santo que nos anima, ese Espíritu Santo que dice la Biblia que nos ayuda a orar, ¿no? Ese Espíritu Santo que nos hace crecer como cristianos. O sea, y realmente ahí yo estoy seguro que nosotros anotamos estos 5. Estoy seguro que para ti pueden venir 5 más y seguramente, ¿no? En Dios realmente tenemos tanto. Pero fíjense, hermanos, y aquí hay algo como muy interesante, ¿no? Y aquí quiero darle un quiebre a la enseñanza de esta noche. Y es que a veces sucede, a mí me ha pasado, que pasa el tiempo y perdemos de vista estos privilegios. A veces pasa que tenemos estos privilegios y pasan los años, pasan los meses, pasa el tiempo y nos acostumbramos a ellos y empezamos a perderle como ese aprecio que le teníamos en el inicio, ¿no? Ya parece que la iglesia ya a veces la sentimos como que no es la misma. Y yo recuerdo, a mí me ha pasado, recuerdo hace 3 años, se los comparto con mucha apertura. Me estaba costando mucho ir a la iglesia, a las reuniones de familia, estaba costando mucho ir los domingos. Yo les soy honesto, yo vengo sirviendo en la iglesia varios años, pero para mí algo empezó a quebrarse en lo más profundo que me daba pereza, que me daba una serie de emociones como el asistir, el relacionarme, el profundizar con otros hermanos. Me estaba costando mucho y recuerdo que en algún momento empecé a preguntarme, ¿no? Es como, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto, no? Y estudiando la Biblia, conversando con otros hermanos, recuerdo conversaba con mi esposa, era muy abierto y yo le compartía. Recuerdo que en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo, encontré que estaba perdiendo el aprecio por la iglesia. No sé en qué momento pasó, pero mi mirada se empezó a desviar más hacia otras cosas. Y ahora en la Biblia, ¿no? Nosotros vemos que al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 5. 1 Corintios 10, del versículo 1 al 5. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. La verdad que para mí es, cuando estudio el Antiguo Testamento,
Hay momentos increíbles de los personajes de la Biblia, pero hay momentos muy tristes, ¿no? Momentos como el que Pablo está narrando de los tiempos de Moisés, en los que el pueblo le dio la espalda a Dios. Y hermanos, si ustedes se ponen a pensar, el pueblo recibió mucho de Dios. Vieron el mar partirse en dos. Realmente, eso es algo increíble. O sea, las proezas que Dios movió por medio de Moisés fueron realmente muy grandes para que el pueblo pueda ser rescatado. El pueblo durante la mañana tenía una nube que les daba sombra y durante la noche había otra que les daba calor. El pueblo no tenía que trabajar, la comida les caía del cielo. Estaban en medio de un desierto, el agua salía de la roca. Fíjense cuánto el pueblo de Israel tuvo. Tuvo un hombre que los guió. Tuvieron la ley. Pero lamentablemente, y esto es algo muy triste, el pueblo no permaneció agradecido. El pueblo en algún momento tuvo un quiebre y perdieron de vista esos privilegios que no tenían otros, que solamente lo tenían ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lamentablemente sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Lamentablemente nunca llegaron a ver la tierra prometida. Me encantó porque alguien aquí compartió acerca de Caleb. Y sí, o sea, en esa historia, él es uno de esos pocos personajes que realmente permaneció con la mente y con el corazón puesto en Dios, con gratitud, con fe, reconociendo todo lo que Dios había hecho y lo que podía hacer. Y como les digo, eso es algo que a veces nos puede pasar. Dejamos de disfrutar de nuestro cristianismo. Dejamos de disfrutar de nuestra soltería. Dejamos de disfrutar de la condición en la que estamos. Porque perdemos de vista lo que tenemos en Dios. Y empezamos a mirar las otras cosas que quisiéramos tener. Ahora, no es malo que en nuestra vida tengamos anhelos y sueños. Por supuesto que no. Imagino que muchos de ustedes tienen diferentes anhelos y sueños y vamos a orar por ellos, ¿no? Vamos a hablar con hermanos y pedirle a Dios para que Él nos lo pueda brindar. Pero recuerden algo, nunca podemos perder de vista lo que ya tenemos con Dios por lo que quisiéramos tener. Porque lo que tenemos es algo realmente invaluable. Así que quiero terminar con un mensaje de mucho ánimo para todos ustedes, que está en Judas, en el capítulo 1, en el versículo 20 al 21. Judas, capítulo 1, del versículo 20 al 21. Y nuevamente aquí quiero que lo leamos en primera persona, ¿sí? Yo lo quiero leer para ustedes. Dice, pero ustedes, queridos hermanos de Quito, Ecuador, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. ¿Cómo podemos disfrutar? ¿Cómo pueden disfrutar de su cristianismo? ¿Cómo pueden disfrutar, mis hermanos, de su soltería? Manteniéndose firmes en la fe. Yo creo que no hay otra forma. Manteniendo firme esa esperanza. Orando, guiados por el Espíritu Santo. Me encanta cuando Judas aquí le habla a la iglesia y le dice, oren guiados. Aquí le está hablando en plural.
No le está hablando aquí como en singular, sino oren como hermanos, oren como iglesia, oren como ministerio, oren como solteros y consérvense en el amor de Dios, el amor que nos anima, el amor que nos reconforta, el amor que nos recuerda a nuestro Señor Jesús, el amor que nos recuerda que somos una iglesia, el amor que les recuerda a ustedes para qué están en este mundo y para qué van a vivir todo ello, para que esperen la llegada de su Señor Jesús. No hay mayor anhelo y considero que no hay mayor promesa que podamos tener. No hay mayor anhelo que ustedes puedan tener que el que en algún momento su Señor Jesús regrese. Ahora, ¿para qué? Para que nos dé la vida eterna. Miren, hermanos, si esto no los anima o no los lleva a disfrutar, realmente en lo personal no sé qué es lo que lo podría hacer realmente. Lo que les comparto es algo que me ha mantenido como cristiano, algo que me mantiene. Me bauticé fui bautizado cuando tenía 19 años. Y en mi vida he pasado por diferentes etapas. He estado en la etapa del estudiante, ahí cuando estaba terminando ya mi carrera. Luego mi etapa de soltero, cuando llegué por allá por Ecuador. Luego en mi etapa de casado, cuando tuve la oportunidad de casarme con mi esposa Beatriz. Y ahora en mi etapa de papá, que ya mi hijita tiene 1 año y 7 meses. Ando con lentes porque estoy un poquito ojeroso, si se dan cuenta. No duermo bien en las noches. Pero la verdad que estoy disfrutando. Porque mi disfrute, mi gozo, realmente, y se los puedo decir con mucha sinceridad, no viene tanto de la etapa en la que he vivido, sino más viene de mi relación con Dios. Yo como cristiano entendí, y hasta el día de hoy entiendo, que puedo disfrutar en la condición en la que esté. Si soy un estudiante y paso horas en la universidad, paso horas en la titulación, si soy un soltero que está buscando relacionarse, si soy alguien que está sirviendo, si alguien que está ahí, gracias a Dios por eso. Y disfrutar aún como casado, y más aún como papá, cuando el tiempo a uno se le acorta, ¿no? Cuando con mi esposa hacemos un plan para poder compartir los dos, pero de pronto no teníamos el plan de que mi hijita se iba a poner un poquito mal, ¿no? Por las vacunas, y bueno, es parte de, pero nuestro gozo y nuestro disfrute que venga de una relación profunda con Dios y de recordar, mis hermanos y mis hermanas, quiero realmente dejar esto esta noche en ustedes, que están en un lugar privilegiado. Fíjense, entre tantos millones de habitantes, que Dios los haya escogido a ustedes. Entre tantos habitantes que habían en la región de Ur y que Dios haya escogido a Abraham, qué privilegio realmente. Que Dios haya escogido a José, que lo haya escogido a David para ser rey siendo tan joven, que los haya escogido a ustedes. Realmente, qué privilegio. Hermanos, los amo mucho. Siempre están en mi corazón. Y bueno, espero que este mensaje realmente los haya ayudado y los haya animado. Bueno, que a nuestro Padre siempre sea la gloria. Muchas gracias. Rey, ¿nos vas a dar tiempo para comentarte cualquier cosa? Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a pasar
a las preguntas, ¿verdad, David? Tenemos un espacio, ¿no? Para que puedan comentar, puedan preguntar. Sí, sí, precisamente eso. Bueno, primero muchas gracias, Ray, por darte el tiempo, a ti y a Beatriz por compartir, por preparar la clase y a ti por compartir. Y bueno, gracias también a todos los hermanos. Y desde luego, este es el tiempo para que podamos decir algunas palabras, tal vez compartir algo que nos haya impactado, incluso hacer alguna pregunta, tal vez. Entonces queda este tiempo para eso. Voy a dejar de grabar la clase en este momento.